día de ayer, ¿verdad? El día de ayer lo que hicimos fue calcular la configuración inicial, ¿verdad? Y después calculamos la primera iteración, es decir, del primer caudal, actualizamos los caudales para una segunda iteración, tanto del circuito 1 como del circuito 2, ¿no? Entonces, bueno, ya ayer vimos, de acuerdo a las fórmulas del delta Q, ¿verdad? Había una fórmula del delta Q para el circuito 1, otra fórmula del delta Q para el circuito 2, y en base a la configuración inicial, bueno, pues teníamos los caudales del circuito 2 y los actualizamos con los deltas Q, ¿verdad? Para modificar los valores de los caudales en una segunda iteración. Y lo mismo hicimos para el circuito 2, ¿verdad? Actualizamos con los deltas Q y obtuvimos los caudales de la segunda iteración. Entonces, ¿cómo quedó la segunda iteración? Bueno, ayer vimos que quedó así. Y luego, este mismo procedimiento que hicimos, lo vamos a aplicar varias veces más. Entonces, bueno, pues aquí tengo la tabla de cómo quedarían los resultados, ¿verdad? Circuito 1, tuberías 2, 3 y 4. Aquí están los caudales que obtuvimos el día de ayer, tanto para la segunda iteración del circuito 1. Aquí está la segunda iteración del circuito 2, ¿verdad? Tuberías 2, 3 y 4. Tuberías 1, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, de la misma manera que hicimos ayer, ¿verdad? Calculamos el delta Q1, el delta Q2, perdón, sí, el delta Q2 y luego, bueno, pues la tubería 2 le vamos a sumar al delta Q1 y vamos a obtener la iteración 3, ¿verdad? Ahora, en el circuito 2, tanto la tubería 1 como la tubería 5, ¿verdad? Que son exclusivas de ese circuito, le sumamos el delta Q2 y obtenemos el delta Q3, ¿verdad? Nada más para esas dos tuberías que son exclusivas. Y luego, voy a cambiar de color, voy a poner gris. Y luego las tuberías 3 y 4, ¿verdad? Que pertenecen tanto al circuito 1 como al circuito 2, le vamos a sumar delta Q1 y le vamos a restar delta Q2 por pertenecer al otro circuito en sentido contrario, y entonces ya con eso se actualiza el caudal de la tercera iteración, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿verdad? El circuito 2, las tuberías 3 y 4, ¿verdad? Le vamos a sumar su delta Q2, le vamos a restar el delta Q1, ¿verdad? A le sumamos su delta Q2, le restamos su delta Q1 y obtenemos los caudales de la siguiente iteración. Y así repetimos, ¿verdad? Hacemos lo mismo para el 4 y hacemos lo mismo para el 5, ¿verdad? En todos, igual arriba, ¿verdad? Para el 4 y para el 5. Y cuando lleguemos a la quinta iteración, bueno, cuando lleguemos a la cuarta iteración, ¿verdad? Y calculen los caudales, se van a dar cuenta que los delta Qs ya son 0.009 y aquí es puntos, perdón, 3 ceros y un 9, a 0.0009 y abajo es 0.0009. 3 ceros preceden al 9. Es decir, tenemos 9 por 10 a la menos 4. Y dijimos, cuando empezó este problema, habíamos dicho que el criterio de convergencia era que los deltas Qs fueran menores a 1 por 10 a la menos 3, que ahí le íbamos a parar cuando el delta Q fuera eso. Entonces, ya al llegar aquí, ¿verdad? Vemos que ya en el caudal 4, cuando calculamos el delta Q con esos caudales, vemos que ya el delta Q1 y el delta Q2, ambos deltas Q son menores a una milésima, y entonces, bueno, ya los calculamos, así que actualizamos el caudal usando ese delta Q, ¿verdad? Tanto aquí como acá, y bueno, ya tenemos los caudales finales, ¿verdad? Ya podemos decir que ya llegó a convergencia para el criterio de convergencia que nosotros pusimos, ¿verdad? Entonces, entonces vemos que la tubería 2, ¿verdad? Tiene un caudal de 0.0225, ¿verdad? Entonces vamos aquí, vamos a ver cómo quedó. La tubería 2 tiene caudal 0.0225. No solo eso, va en sentido contrario a la circulación. Entonces, bueno,
Y efectivamente aquí está el menos, ¿verdad? Va en sentido contrario a la circulación en el circuito 1. Ahora, en el circuito 1, las tuberías 3 y 4, la 3 tiene .0250 a favor. Efectivamente, ¿verdad? .0250 a favor. Y luego tenemos el caudal de la tubería 4, ¿verdad? Que es .05, también a favor, es positivo. Entonces, en la tubería 4, .05, ahí está, a favor, es positivo, va a favor. Entonces ya tenemos los tres caudales del circuito 1. Ahora vamos con los caudales del circuito 2. Los que faltan son el caudal 1 y el caudal 5, ¿verdad? Observamos que la tubería 3 y la tubería 4 son los mismos caudales en el otro circuito, pero aquí son positivos y aquí son negativos, pero son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Entonces, les decía, falta el de la tubería 1, ¿verdad? Menos .0475 en contra. Aquí está, .0475 en contra para el circuito 2. Y luego tenemos .0725 en contra para la tubería 5, ¿verdad? .0725 en contra para la tubería 5, va en contra, ¿no? Entonces, ya están los 5 caudales ahí. Entonces, esa parte de los caudales ya la resolvimos. Ya tenemos las magnitudes y tenemos las direcciones de los caudales. Vemos que aquí en el nodo D, aquí en la tubería 3, el caudal baja, ¿verdad? Ahí teníamos la duda si subía o bajaba. Vemos que ahí baja. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta calcular las energías en los nodos interiores. ¿Cuánto vale la energía en el nodo B, en el nodo C y en el nodo D? Entonces, es lo que vamos a calcular a continuación. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí copié el diagrama. El diagrama es el mismo que este, ¿eh? Simplemente es para usarlo como referencia para la energía de los nodos. Entonces, vamos a ver. En la tubería 5, vamos a poner otro color, ok. Bueno, en la tubería 5, queremos saber cuánto vale el caudal del nodo, perdón, la energía del nodo B. Entonces, conocemos la energía aquí, HA, lo que desconocemos es HB, pero lo que sí sabemos es que el caudal va de A a B, ¿verdad? Ya calculamos la dirección con la magnitud. Entonces, ¿cuánto se pide por fricción en esa tubería? Lo que se pide por fricción en esa tubería es R5Q5 al cuadrado. Y bueno, el balance de energía entre el nodo A y el nodo B dice que la diferencia de energías es lo que se pide por fricción. Entonces, HA menos HB es igual a RQ cuadrada. Entonces tenemos HA menos HB igual a RQ cuadrada de la tubería 5. Ahora, de aquí despejamos HB, ¿verdad? Simplemente lo pasamos de este lado, lo pasamos de ¿verdad? Y ya despejamos HB. HB es HA menos R5Q5 al cuadrado. Y sustituimos, ¿verdad? HA vale 45, R5, pues ya lo calculamos en las tablas, ¿verdad? R5 vale, de la tubería 5, R vale 24, ¿ah? Entonces, bueno, ahí está el 24, ¿verdad? Y luego dice Q5 al cuadrado, entonces Q5 es .0725, aquí está. Entonces, .0725 al cuadrado. Entonces, el balance de energía me dice que HB vale 44.9. Entonces, bajó de 45 a 44.9. Si recuerdan cuando hicimos el estimado inicial que no sabíamos nada, habíamos dicho que había bajado 15, 15 y 15. Pero aquí nada más bajó 0.1, de 45 a 44.9. ¿Por qué bajó 0.1? Bueno, porque vemos que la resistencia de la tubería 5 apenas vale 24. Es una resistencia muy chiquitita, entonces casi no bajó nada. Entonces, en el estimado inicial, si uno considera las resistencias, uno puede distribuir de una manera mejor cómo quedan los caudales. Claro, cuando hicimos el estimado no vimos estas ramificaciones, ¿verdad? El objetivo era saber el orden de magnitud de las cosas. De todos modos, en 5 iteraciones llegamos al resultado, no estuvo tan mal. Bueno, entonces ya tenemos la energía en el nodo B. Ahora vamos con la energía en el nodo C. Entonces, en el nodo C. Ahora, ya tenemos HB. Entonces vamos a hacer el balance de energía de HB a HC, ¿verdad?
Entonces, si la energía va de mayor a menor, el caudal dice que va desde B hasta C. Entonces, la energía en B debe ser mayor que la energía en C. HB menos HC es igual al RQ cuadrada de esa tubería. Entonces, tenemos HB menos HC es igual a RQ cuadrada de esa tubería, de la tubería 4. Pero queremos despejar HC. Entonces, bueno, pues el HC lo pasamos de este lado como positivo y el R4Q4 al cuadrado como negativo de otro lado, ¿ah? Entonces, vamos a borrarlos de acá. Ok, bueno, entonces, ¿cómo queda? Ya el despeje de HC queda HB menos R4Q4 al cuadrado, ¿no? HB lo acabamos de calcular, ¿verdad? 44.9. Y la resistencia de la tubería 4A, se checan ahí en la tabla, 1741, ¿verdad? Por el caudal 4 al cuadrado. Y el caudal 4 es 0.05. Entonces ahí está, ¿verdad? 0.05 al cuadrado. Y bueno, pues eso me dice que la energía en el nodo C vale 40.5. Entonces el nodo C vale 40.5. Entonces ya tenemos también la energía en el nodo C. Entonces en el B es 44.9, en el C 40.5. ¿Ah? Las energías. Metros, ¿verdad? En altura. Ok. Ahora vamos a calcular. Ya tenemos HB, HC. Nos falta HD. Entonces nos falta este. Ahora, para calcular HD, hay tres rutas, ¿verdad? Porque conocemos HB y sabemos que el flujo, aquí dice, ¿verdad? El flujo va de B a D. Entonces podemos utilizar HB menos HD igual a R2Q2 al cuadrado. Pero también conocemos HC y sabemos que el flujo va de C a D. Entonces puede ser HC menos HD igual a R3Q3 al cuadrado. Pero también podemos utilizar HD menos HE, ¿verdad? Porque sabemos que HE vale 0 y sabemos que el flujo va de D a E. Entonces, HD menos HE igual a R1Q1 al cuadrado. Entonces, hay tres opciones, ¿verdad? Tres posibilidades, ¿verdad? Tres posibilidades para el nodo D, ¿verdad? Para el nodo D. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la que nos dé menos trabajo, ¿verdad? Y la que nos da menos trabajo es HD menos HE. ¿Por qué? Porque HE vale 0. Entonces, es como si no estuviera. ¿Ah? Entonces decimos que HD, agarramos la ruta de HD a HE. Y si HE vale 0, bueno, pues HD menos 0 es R1Q1 al cuadrado. Entonces, HD es igual a R1Q1 al cuadrado, el HE vale 0. Y sustituimos, ¿verdad? Entonces, bueno, la R1 vale 17.350 y el Q1 ya lo tenemos aquí, 0.0475, ¿verdad? Al cuadrado. Y aquí me va a dar 39.2. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Esta energía es 39.2. Entonces se pierde mucha energía. Se pierde mucha energía en la última tubería. Porque si baja de 45 a 0, pues en el último tramo de D a E, ahí se pierden casi 40 metros de los 45, ¿no? Pero bueno, tiene sentido porque si se fijan en la resistencia es grandísima, es de 17.350, comparado con los 45 apenas de la tubería 5. Entonces, pues esa es la que se lleva la mayor caída, ¿verdad? Pero es porque la resistencia de la tubería es muy grande. Entonces vamos a ver cómo estaba la tubería, ¿verdad? La tubería 5, vemos que la tubería 1, vemos que la longitud no es la más grande de todas, ¿verdad? La de 13.125, pero aquí, bueno, tenemos una longitud de 100, un diámetro de 100 y tenemos también sumatorias de Ks. Entonces, la que le sigue en longitud es la tubería 3. Si comparamos la resistencia de la tubería 1 con la 3, vamos a ver los números, nada más por curiosidad. La resistencia 1 con la resistencia 3, vemos que hay una gran diferencia, 17.350 contra 2.611. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, pues es el diámetro. Recuerden que el diámetro está en el denominador, ¿verdad? Entonces, entre más grande es el diámetro, reduzco R, ¿verdad? El diámetro está aquí, pero también está aquí en este denominador y está aquí en este denominador. Entonces, bueno, de alguna manera el diámetro, ¿verdad? También disminuye las cosas, ¿no? Y vemos que tiene un diámetro grande, ¿ah? De 150. A pesar de tener una longitud grande, bueno, ya la resistencia resulta en esos números. Entonces, bueno, pues
aquí está el ejemplo, ¿verdad? Ya hemos resuelto entonces para los caudales de todos los nodos, perdón, los caudales de todas las tuberías y las energías en todos los nodos. Entonces, ¿qué falta por hacer? Bueno, pues ya con esto acabamos lo que es la unidad 2, ¿verdad? Ya vimos tuberías en serie, tuberías en paralelo y ya vimos cómo resolver un problema de redes de tuberías. Lo que faltaría es ver cómo se hace esto en la computadora. Entonces, para ver cómo se hace esto en la computadora, vamos a usar un software. Y ese software lo pueden bajar en la página. Aquí voy a poner, es www.silab.org, ¿verdad? Entonces, voy a hacer mi pantalla más grande para que puedan apreciarlo, ¿verdad? Es silab.org. Entonces ahí van a encontrar esta página, ¿verdad? Silab. Y como pueden ver, es tanto para Windows, Linux y Mac. Entonces ahí nomás le hacen clic a Silab y los va a dirigir ahí a la plataforma de acuerdo de su computadora, ¿verdad? Y ya lo bajan. Y una vez que lo bajan, bueno, pues lo pueden correr. Lo que me gusta de ese software es que es gratis, es libre, ¿verdad? No va a tener virus y sirve para muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, programación de rutinas, pero también le sirve para graficar funciones, muchas otras cosas, cálculos de matrices, de vectores, etcétera, etcétera. Números complejos, hasta derivadas, o sea, cálculo, muchas cosas. Entonces, vamos a ver. Entonces, una vez que ustedes bajan Silab, ¿verdad? Yo ya lo bajé, entonces lo voy a correr, es el símbolo de aquí. Y me va a arrancar Silab, la última versión de 6.1, ¿verdad? Entonces, una vez que arranca, otra vez voy a magnificar mi pantalla. Una vez que arranca, van a ver, aquí hay un icono que es una aplicación dentro de Silab que se llama SciNotes, ¿verdad? Y bueno, ¿esto qué es? Es un editor para rutinas numéricas. Es decir, ustedes aquí escriben una rutina y de ahí la pueden correr. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a abrir las rutinas, voy a explicar las rutinas de los programas de tuberías en serie y tuberías en paralelo que vemos aquí en clase, ¿verdad? Hay rutinas numéricas para eso. Entonces, pero me parece, sí, me parece que ya tengo, entonces si ustedes le hacen clic aquí, les va a abrir el editor, lo que pasa es que ya lo tengo abierto, ¿no? Entonces, ok, aquí voy a poner. Entonces, y de hecho, aquí en la plataforma, ahorita que termine la clase, voy a subir los programas. Entonces hice rutinas numéricas para todos los problemas que vimos en clase. Recuerden que en serie vimos dos tipos de problemas tipo 1, problema tipo 2, y en paralelo también vimos problemas tipo 1 y problema tipo 2. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Primero problema tipo 1, tuberías en serie. Ahora, en Silab, cuando ustedes escriben una rutina numérica en Silab, es importante notar que uno puede escribir comentarios ahí en el listado de la rutina, ¿verdad? En la redacción de la rutina. Entonces, en Silab, cuando una línea tiene doble diagonal, lo que escriban después es un comentario. Significa que Silab, cuando corre esa rutina, lo que está escrito después de la diagonal, Silab lo va a ignorar. Este comentario es para ustedes, es para el humano que corre el programa, no es para la computadora. Es importante que cuando uno escriba una rutina, uno ponga comentarios, porque si ustedes escriben la rutina ahorita, al rato o el día de mañana, o si llevan horas escribiendo una rutina larga, no se van a acordar a qué se referían con ciertas cosas. Entonces es bueno poner comentarios aquí y allá, simplemente para saber qué fue lo que ustedes quisieron calcular en cierta sucesión de comandos, ¿verdad? Por ejemplo, este programa de tuberías en serie, ¿cuántas líneas tiene? Tiene 37 líneas, es un programa corto, pero hay otros que son más largos. Ahora bien, no pretendo, si ustedes son curiosos, pueden checar cómo funciona el programa, ¿verdad? Hace precisamente lo que les puse en la clase.
Pero si no quieren ver cómo funciona, tampoco es el fin del mundo, ¿verdad? Si se fijan, aquí puse 3 párrafos al inicio. Eso tiene que ver con los datos del problema, ¿verdad? Entonces, el primer campo, primero pongo un comentario que dice de qué es el programa. Y después pongo un comando funcprot. Este comando funcprot, ignórenlo. ¿Para qué lo uso? Lo uso porque como estoy iterando y estoy sustituyendo valores de variable, Scilab tiene un comando para proteger variables para que no permita uno reescribirlas o sustituir sus valores con valores nuevos, en caso de que uno se equivocó y sustituya algo sin pretenderlo. Entonces yo lo que estoy diciendo es, hey, no me protejan las variables porque voy a sustituirlas en iteraciones. Entonces estoy diciendo protección de función 0, no las protejas, ¿verdad? Por eso está el comando ese ahí. Pero bueno, eso a ustedes no les importa tanto. Lo que sí les importa es lo que sigue. Primero, aquí puse un comentario, para que les quede claro a ustedes. Número de tuberías en serie. Yo aquí hice el ejemplo que vimos en clase. Entonces, en clase vimos un ejemplo con 3 tuberías en serie. Entonces, pongo n igual a 3. Ahora, el resto de este primer párrafo, ignórenlo. Simplemente estoy fijando en ceros todos los datos, ¿verdad? Para ya después, estoy abriendo memoria, por así decirlo, abriendo cancha a la memoria de Scilab, para que en esas variables después le meta los datos. Simplemente definir las variables y las llené de ceros. Y luego esos ceros los voy a sustituir con los datos del problema, ¿verdad? Entonces, digo, tuberías, número de tuberías igual a 3. Es lo único que a ustedes les concierne del primer párrafo. Ahora, del segundo párrafo ya son los datos de las tuberías. Entonces tenemos el vector L, que es la longitud de las tuberías. Entonces, si estoy diciendo que son 3 tuberías en serie, ¿verdad? Es una matriz con 3 datos, ¿verdad? Pueden utilizar espacio o coma entre ellos. Yo utilicé espacio. Y aquí puse los datos. En la primera tubería es de 100, la segunda de 150, la tercera de 80. ¿Esos números qué son? Aquí puse el comentario. Son las longitudes en metros, ¿verdad? Después está la D de diámetro, ¿verdad? Diámetro, otra vez, el comentario lo pongo, está en metros. Son 3 tuberías, son 3 valores, ¿verdad? Entonces, 0.08, 0.06, 0.04 metros son los diámetros de las 3 tuberías. Y luego tengo el épsilon sobre D. Épsilon sobre D, igual, son 3 datos de las 3 tuberías. Eso no tiene dimensiones, ¿verdad? Ya es adimensional. Entonces, ustedes dicen, ok, número de tuberías, 3. Entonces van a poner 3 datos ahí, ¿verdad? 3 datos ahí. Ojo, si ustedes ponen 3, si yo les doy un problema donde son 4 tuberías y aquí ponen 3, Scilab nada más va a leer las primeras 3, la cuarta la va a ignorar. Entonces, es importante que ustedes pongan el número de tuberías que sea consistente con el número de valores que ustedes van a meter aquí, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque yo les voy a subir esta rutina a la plataforma, pero en la tarea, si ustedes utilizan este programa, ustedes van a tener que borrar esos datos y meter los datos de las tuberías del problema que ustedes van a resolver. Entonces, ustedes tienen que especificar el número de tuberías y tienen que coincidir con el número de datos que ustedes van a poner aquí. Ahora, ojo, los datos tienen que estar en estas unidades, porque el resto del programa lo diseñé para manipular esos números en esas unidades. Si ustedes meten otros números en otras unidades, el programa les va a calcular algo, pero va a estar equivocado, ¿ah? El programa está diseñado para manejar longitudes y diámetro en metros. Entonces tienen que meter los datos en metros. Y bueno, después tenemos otros datos del problema, que es el caudal total. Recuerden que el problema tipo 1 de tuberías en serie, ¿verdad? Uno entra con el caudal del sistema en serie y el problema lo que va a calcular es la pérdida por fricción de esas tuberías en serie, ¿verdad? Entonces, el caudal total 10.22, este caudal está en metros cúbicos por hora, ojo con eso, ¿ah? Entonces, si yo les doy un dato que está en metros cúbicos por segundo, lo tienen que convertir en metros cúbicos por hora para meterlo aquí, porque el programa está diseñado para manejar el caudal en metros cúbicos por hora. Después tenemos ρ, la densidad, en este caso del agua, ¿verdad? 1000 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿verdad? El dato está en kilogramos sobre metro cúbico. Si yo cambio la densidad del líquido, ¿verdad? Ustedes tienen que poner la densidad en kilogramos sobre el metro cúbico. Así está diseñado el programa, ¿eh? Igual nu,
Nu es la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Aquí lo tienen que meter. Si es agua, bueno, pues ya está el dato ahí. Si no es agua, hay que cambiarlo. Y la gravedad, el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, 9.81. Entonces ustedes, si ustedes van a utilizar este programa, ¿verdad? Para calcular algo, nada más tienen que modificar la línea 3, que es el número de tuberías. Después las líneas 10, 11 y 12, ¿verdad? Que es longitud, diámetro y épsilon sobre D, ¿verdad? Y después las líneas 15, 16, 17 o 18, ¿verdad? Son los datos del problema. Entonces, nada más los 3 primeros párrafos, nada más. Lo demás no lo toquen. Si le meten mano aquí, pues, pues ya sabrán ustedes, ¿verdad? Yo les doy un programa que sirve, ¿verdad? Y demás tienen que cambiar los datos, tal como indica ahí los comentarios en esas unidades. Lo demás, si ustedes lo tocan, bueno, pues ya sabrán ustedes. Ya es problema de ustedes, ¿no? Entonces, es el problema tipo 1. Ahora, si ustedes quieren correr este programa, ustedes le meten mano aquí, modifican el número de tuberías, las matrices L, D y épsilon sobre D, Q total, etc. Ustedes modifican eso. Y una vez que lo modifican, van aquí al icono del save, ¿verdad? Y lo guardan. Y después de eso, se van aquí al execute, que es la flechita, como si fuera un play, ¿verdad? Y lo aprietan y el programa va a correr. Por ejemplo, aquí lo voy a correr. Ahora, este es el editor. Si quiero ver los resultados, tengo que ir a la consola. Y para la consola van aquí a Scilab, y aquí está el editor, y aquí está la consola. Lo había minimizado, ¿verdad? Aquí ya lo magnifico, ¿verdad? Y vemos que efectivamente ya me ejecutó la rutina, ¿verdad? Y me dice cuánto se perdió por fricción en metros en la tubería 1, cuánto se perdió por fricción en metros en la tubería 2, cuánto se perdió por fricción en metros en la tubería 3 y cuánto se perdió por fricción en metros ya como total, es decir, sumando. Recuerden que están en serie, las pérdidas se suman. La suma de esas tres me va a dar 20.29 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el problema 1. Ahora, nosotros en clase, el ejemplo que hicimos no fue el problema 1, nosotros vimos el problema tipo 2. Pero este problema es la contraparte del ejemplo que nosotros hicimos en clase. En clase nosotros hicimos un ejemplo donde entramos con 20.20 y tantos, ¿verdad? Como lo que se perdía por fricción y calculábamos el caudal, ¿verdad? Es decir, es la contraparte del ejemplo que hicimos en clase. Y en clase, ¿verdad? En clase, entonces, el problema de clase, ¿verdad? El problema de clase que nosotros hicimos, yo les daba el H y el resultado en clase me da 10.22. Pues aquí yo les metí el dato de 10.22 y calculé la H que le correspondía, ¿verdad? Es el problema tipo 1 correspondiente al que hicimos en clase, que es el problema tipo 2. Ahora, en clase hicimos el problema tipo 2, aquí está, serie 2. Problema tipo 2, tuberías en serie. Misma estructura, número de tuberías en la línea 3, en las líneas 9, 10 y 11, vector de longitud, diámetro y épsilon sobre D, y en el tercer párrafo, aquí están los datos, P1 menos P2, Z1 menos Z2, Rho, Nu y G, ¿verdad? Con sus unidades. P1 menos P2 está en pascales, Z1 menos Z2 está en metros. Ese es el ejemplo que hicimos en clase. Si recuerdan en clase, yo les decía que había 3 tuberías en serie, P1 menos P2 era 150.000 pascales y Z1 menos Z2 era de 5 metros. Y estábamos transportando agua. Ahí están los datos de la tubería. Y en este ejemplo, ¿verdad? Yo a ustedes les estoy dando HA menos HB, o sea, lo que se pierde por fricción. Ahí en las líneas 14 y 15, ¿verdad? Con el manómetro y las elevaciones. Y había que calcular el caudal total. Entonces, si yo corro este ejemplo, ¿verdad? Y me voy a la consola, ahora ya lo corrí, fíjense aquí, lo corrí, es serie 2, y me calculó el caudal total, y el caudal total es 10.22. Entonces, ahora yo entré con este dato de 20.20 y tantos a la lectura del manómetro de la elevación, y me calculó el caudal total, que es 10.22. Y de hecho, pueden ver aquí, ¿verdad? Son las dos caras del mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí yo les di P1 menos P2 y Z1 menos Z2 y calculamos el caudal.
y el caudal es 10.22. Y en el problema tipo 1, ¿verdad? Aquí tenemos el caudal en la línea 15, 10.22 y había que calcular H. Y la H es el 20.28, que es la correspondiente al P1 menos P2 y del Z1 menos Z2, ¿verdad? Entonces, son las dos caras del mismo ejemplo. Simplemente uno es ejemplo tipo 1 y el otro es el ejemplo tipo 2, ¿verdad? Pero es el mismo juego de datos. Simplemente en un escenario calculo una cosa, en otro escenario calculo otra cosa. Bueno, ahí están las rutinas de serie 1 y serie 2. Vamos ahora con los paralelos, ¿verdad? Ejemplos que también hicimos en clase. En clase hicimos el paralelo tipo 1, ¿verdad? Tuberías en paralelo, problema tipo 1. Misma estructura. En el primer párrafo tienen que poner el número de tuberías. En el segundo párrafo ponen los datos de las longitudes, diámetros y epsilon sobre D. Y en el tercer párrafo ponen el H, el nu y la gravedad, ¿verdad? Misma estructura, nada más toca los primeros 3 párrafos, los demás no, ¿verdad? Si recuerdan en clase hicimos este ejemplo, la pérdida de perfección era 20.3 y había que calcular el caudal, la distribución de los caudales en ese arreglo en paralelo, ¿verdad? Entonces, si yo corro esto, ¿verdad? Aquí está, entonces ya vimos serie 1, luego serie 2, aquí está el paralelo 1. En el paralelo 1, vemos que los caudales se distribuyen 62.54 metros cúbicos por hora, 25.9 metros cúbicos por hora, 11.4 metros cúbicos por hora. Es la ramificación de los 3 caudales, ¿verdad? Y el caudal total es la suma de esos 3, 99.8. Este es el ejemplo que hicimos en clase. Ahora bien, si nos vamos al paralelo tipo 2, era un ejemplo que yo les decía que hacerlo a mano pues era mucha lata, que era mejor hacerlo en la computadora. Aquí ya les doy el programa de computadora, ¿verdad? Siguiendo el algoritmo que les expliqué en clase. Otra vez, ustedes solamente tienen que modificar el párrafo 1, el número de tuberías. Párrafo 2, los vectores longitud, diámetro y epsilon sobre D. Y párrafo 3, tienen que meter el caudal total, el nu y la gravedad, en las unidades que les digo ahí. Y el programa ya se encarga de calcular eso, ¿verdad? Algo que a ustedes les llevaría horas hacer a mano, aquí se hace en fracción de segundo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, vamos a hacer la contraparte del paralelo tipo 1. El paralelo tipo 1 vemos que el caudal total es 99.86, ¿verdad? Entonces, en el problema tipo 2, vamos a entrar con eso como dato. El caudal total en la línea 14, 99.86. Entonces, si yo le meto este caudal y doy los datos de la tubería, cómo se distribuyen los caudales en la tubería y cuál es la pérdida de perfección de A a B. Bueno, pues el programa me lo va a calcular. Entonces, si yo lo corro, ¿verdad? Aquí tengo paralelo 2. Y vemos que efectivamente los caudales, ¿cómo se distribuyen los caudales? Tal como la rutina 1 me dijo, ¿verdad? Son los mismos caudales. Y ahora yo metí el caudal total como dato, 99.86, y me calculó el HM, que es 20.29. Entonces ahí está, ya lo calculó, ¿verdad? Este 20.29 en el paralelo tipo 1 era un dato, ¿verdad? H era igual a 20.3. Bueno, pues aquí me lo calculó como 20.29, prácticamente 20.3, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto a ustedes les habría llevado horas, esto apenas lo hacen fracción de segundo, ¿verdad? Entonces ahí están, problema serie tipo 1, problema serie tipo 2, paralelo tipo 1, paralelo tipo 2. En todos los programas es lo mismo. Modifican el primer párrafo el número de tuberías, en el segundo párrafo los datos de longitudes, diámetros y epsilon sobre D, en las unidades que digo yo ahí, y en el tercer párrafo algún dato del problema que tiene que ver con el tipo de problema que es, ¿verdad? O meten el H o meten el caudal total, ¿verdad? Entonces ahí viene el tipo de fluido. Realmente es lo que meten en el párrafo 3. Lo demás no lo toquen. Pues vamos, si saben lo que hacen, si ustedes quieren experimentar, ¿verdad? Cambiando unidades, etcétera, y más para practicar armar un programa, yo les recomiendo que lo copien, ¿verdad? Y jueguen con la copia, porque si no, al final se van a quedar sin nada. Entonces, bueno, pues ahí está. Porque digo, lo voy a subir a la plataforma Teams, pero lo cierto es que la plataforma Teams la administra la escuela. El día que se caiga el sistema no van a tener nada. Entonces yo les sugiero que apenas suba esto, ustedes lo bajen, nomás por seguridad, ¿verdad? Y ya lo que está en Teams lo usen como respaldo, ¿no?
Ok, bueno, entonces esos son los 4 programas. Vemos que Scilab es de mucha utilidad, ¿verdad? Cualquiera de esos 4 problemas les puedes llevar a ustedes desde media hora de trabajo hasta horas de trabajo, dependiendo de qué tipo de ejercicio quieren ustedes hacer. Entonces, realmente usar la computadora es algo muy útil, ¿verdad? Es más, yo tengo aquí otras rutinitas, ¿verdad? Tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar alguna otra rutinita que tengo yo aquí. Nomás déjenme, ándale, nada más para... Vamos a suponer que yo quiero... Por ejemplo, yo hice un diagrama de Moody. Ustedes saben que Moody graficó la ecuación de Colebrook. Pues yo también hice mi diagrama de Moody aquí y hasta hice una versión distinta. Por ejemplo, si yo utilizo Moody tamaños, yo hice un programa que se llama Moody tamaños. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Aquí está. Si yo lo corro, me va a graficar la ecuación de Colebrook, tal como lo hizo Moody, ¿verdad? Pero presenta los resultados de una manera distinta. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, tarda un poquito en correr. Ahí va. Entonces, ahí está el diagrama de Moody. Lo voy a amplificar, ¿verdad? Lo voy a amplificar. Y vemos ahí que está la parte laminar, ¿verdad? Aquí está la parte de transición. Aquí interpolé las curvas de fricción, ¿verdad? Entre laminar y turbulento. Y después aquí están las distintas líneas epsilon sobre D. Pero yo aquí se me ocurrió otra cosa. El último caso es el caso liso. La tubería lisa es esta que baja. Y luego el desprendimiento de la tubería lisa, pues son los distintos epsilon sobre D. Ahora, fíjense que yo aquí lo acomodé de manera distinta. Si estamos hablando de un solo material, por ejemplo, una tubería de acero oxidado, hay una epsilon característica, ¿verdad? En este caso, 0.007 pies o 2 milímetros. Y entonces, yo aquí calculé los epsilon sobre D para tuberías de un solo material, distintos diámetros. Entonces, si yo tengo un mismo material, es una misma epsilon. Pero para distintos diámetros de tubería, de acuerdo al diámetro de tubería que yo quiera, ¿verdad? Ya las curvas epsilon sobre D corresponden a distintos diámetros del mismo material de tubería. Entonces siguen siendo curvas epsilon sobre D, pero en lugar de ser de materiales distintos, es de un solo material, en este caso acero oxidado, ¿verdad? Pero de una misma aspereza, distintos diámetros. Entonces, dependiendo del diámetro de la tubería de acero oxidado, va a ser la línea de epsilon sobre D que corresponda. Entonces, ahí ya me puse yo a jugar, ¿verdad? Digo, porque Moody realmente solo puso epsilon sobre D, pero yo fui un paso más allá, ¿verdad? Yo escogí el material, hay una epsilon característica, y digo, bueno, nada más, aquí tengo una tablita, de acuerdo al diámetro de tubería que yo escoja, es la epsilon sobre D que resulta, ¿verdad? Entonces ya ahí yo me puse a jugar, pero bueno, eso es lo bonito, por así decirlo, de usar la computadora, ¿verdad? De que uno puede calcular cosas distintas a lo que uno ve en los libros, ¿verdad? Saca uno su propia versión de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes van de la misma manera, también calculé, por ejemplo, voy a hacerlo más grande, voy a abrir otro. Por ejemplo, también hice un Moody epsilon sobre D, el tradicional, ¿verdad? El tradicional. Entonces, en este caso, si lo corro, también tarda un poquito porque son muchos datos, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, es el epsilon sobre D que ustedes ven tradicionalmente en los libros, ¿verdad? ¿Verdad? Ya el epsilon sobre D, dependiendo de cuánto vale, ¿verdad? Es la curva respectiva, ¿verdad? Entonces así por el estilo, ¿verdad? Ustedes pueden jugar con los valores y todavía me puse a jugar un poquito más, sobre todo para a la hora de que yo diseño tareas o exámenes, ¿verdad? Aquí ya yo meto los valores y yo puedo calcular cuánto da, entonces ya puedo calificar si ustedes están bien o están mal y puedo ver hasta gráficas y resultados de acuerdo a como yo lo programe y calificar cada parte del examen que ustedes me hicieron. Pero bueno, ya lo haría la computadora, entonces ya me puedo inventar yo un problema nuevo sin tener que resolverlo, la computadora me lo resuelve. Claro, yo gasté horas en diseñar el programa, pero ya nada más lo tengo que hacer una vez. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un último, ¿verdad? Un último.
Por ejemplo, Colebrook Moody, Entonces, por ejemplo, este programa, ¿qué me hace? Si yo lo corro, fíjense bien, este programa lo que me hace es que, voy a hacerlo más grande. Este programa lo que me hace es que yo le meto un dato. Digo, ok, ¿qué tubería quiero? Quiero esta. Entonces ya me calcula el epsilon sobre D, ¿verdad? Me calcula el epsilon sobre D y me hace la gráfica de Moody y me dice exactamente dónde está el punto, ¿verdad? Y este punto, bueno, pues tiene cierto factor de fricción y el factor de fricción me lo pone aquí en el título de la gráfica, 0.0222. No solo eso, ¿verdad? Scilab tiene aquí una herramienta donde yo le puedo hacer un punto a la gráfica y puedo seguir sus coordenadas. Entonces puedo checar que efectivamente la coordenada y, que es la variable f, es 0.022, ¿verdad? Tal como dije yo que vale aquí, 0.022. Entonces yo aquí lo puedo checar. Pero bueno, ahí está el dato. Aquí está el dato que me calculó, ¿verdad? Epsilon sobre d, 0.0045, ¿verdad? Y ya la crucecita me dice exactamente dónde está el valor que yo estoy buscando, ¿verdad? El número de Reynolds, ¿verdad? El número de Reynolds es la coordenada X, ¿verdad? Y la coordenada Y es la variable F. Y si yo quiero, bueno, pues voy a ir siguiendo aquí el punto sobre la gráfica y ya me dice el número de Reynolds es la coordenada X, F es la coordenada Y. Y es más, aquí viene el número de Reynolds y F en el título de la gráfica. Todo eso lo programé yo, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es abrirles a ustedes los ojos, ¿verdad? De que usar las computadoras es algo muy útil. Porque en clase yo les mostré unas cosas, pero todo esto yo lo hice partiendo de lo que vimos en clase. Entonces, realmente, pues si uno se pone creativo, uno puede calcular un montón de cosas que ustedes pueden ramificar de las cosas que vimos en clase, ¿verdad? Simplemente se ponen a jugar. Y es algo muy importante para ustedes porque el día de mañana que ustedes salgan a trabajar, ¿verdad? Siempre es bueno tener un buen portafolio de habilidades, por así decirlo, ¿verdad? Entonces uno ve esto como un hobby, ¿verdad? Y, y bueno, pues ya uno en su computadora ya puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Uno puede ir más seguro en una entrevista de trabajo, decir yo soy capaz de hacer esto, del otro, y si todavía te dicen, ah, sí, a ver, dime, pues pum, ahí está, ¿no? O sea, simplemente, pues uno va armándose, ¿verdad? Se va preparando. Entonces, bueno, pues esto es Scilab, ¿verdad? Voy a minimizar esto. Y esta es la clase de hoy. Entonces, lo que voy a hacer es subir a la plataforma. Voy a subir a la plataforma los archivos, ¿verdad? Entonces, aquí materiales de clase, unidad 2. Aquí en unidad 2 ya está el apunte de hoy. Ya está el apunte de hoy, que es el ejercicio. Simplemente voy a subir los archivos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí al materiales de clase, unidad 2, y aquí voy a subir los archivos. Entonces, solo tengo otra carpeta, ¿verdad? Es Scilab, tuberías, y son todos estos, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí está, serie 1, serie 2, paralelo 1 y paralelo 2. No disponible. Ok, tienes que descargar el archivo. No sé, no te lo voy a mostrar porque tiene una extensión. Es por la extensión, ¿verdad? La extensión SCE. Es un archivo de texto, pero es para que Scilab lo detecte como un programa. Entonces ahí están los archivos, ¿verdad? Entonces nada más ustedes abren Scilab. Como les decía, abren Scilab. Acuérdense, van al primer icono, el que es de la libretita aquí. Le hacen clic y les abre el editor, ¿verdad? Les va a abrir el editor. Y bueno, ya en el editor, ustedes van aquí a File, ¿verdad? Y ponen ahí Open. Y ya buscan ahí en su navegador de su computadora donde tienen el archivo y ya lo abren y lo corren. Entonces, pero bueno, son los 4 archivos que subí, ¿verdad? Serie y paralelo. Bueno, entonces, vamos a cerrarlas.
Ok, bueno, entonces, esa es la clase de hoy. Entonces, mañana, les decía, mañana toca vacunarme, entonces, somos miles de personas, así que supongo que voy a estar ahí todo el día o muchas horas. Entonces, mañana cancelo mis clases, ¿verdad? Si todo sale bien, nos vemos el jueves. Entonces, bueno, es todo por hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? No, pero Ok, perfecto. Entonces ya nos vemos el jueves. Pasen buen día, ¿verdad? Nos vemos pasado mañana. sale, profe. Profe, yo quería preguntarle